Sana. De nada, Carla. Camila. Bueno, antes de meternos con la Iglesia y la dictadura, te voy a invitar a una charla que nos invita Diderot Art, la primera plataforma digital de arte contemporáneo, sobre la Bauhaus, el movimiento artístico que nació en Alemania de la posguerra, que combinaba arte, arquitectura y diseño. Así que nos Mirá qué invitan a lindo esta charla esto. es mañana y estas obras van en sintonía de Lori Raffo Maniasco, que son... Ella es una arquitecta, además de una artista, y también realiza estas pinturas con formas geométricas de gran tamaño que las podés encontrar en Diderot Art. Así ¿Se llama? Lori Raffo Maniasco. Excelente. Y la charla mañana se pueden inscribir con el QR que está acá. Ahí abajo. Ahí abajo, donde está siempre. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de la Iglesia. La verdad los hará libres. Un nuevo libro que salió, son 2 libros en realidad, 2 tomos que salieron hace Ahí apenas está. unos meses. Ahí lo tenemos, La verdad los hará libres, que se va a presentar mañana en la UCA y que tiene 2 cosas novedosas, diría yo. La primera es quién encarga esta investigación, porque la investigación la encarga el episcopado argentino. Es decir, para que se entienda, lo encarga la jerarquía de la Iglesia. La reunión de todos los obispos de la Iglesia argentina encargan una investigación basada en archivos desclasificados. Es decir, eran archivos de la época de la dictadura y de la época, en realidad, de los años 60 y 70, que estaban en un armario, cuentan en la introducción, que estaban en un armario, eran 49 carpetas que no se podían revisar, no la podían ver ni investigadores, ni organismos de derechos humanos, ni el Poder Judicial, es decir, estaban bajo llave, y que decide el episcopado finalmente abrirlos, convoca a una serie de historiadores y teólogos de la Universidad Católica Argentina para que revisen el archivo, lo ordenen, lo abren, ¿bien? Lo abren para organismos de derechos humanos, para el Poder Judicial, y de la investigación de esos archivos salen 3 tomos, en realidad por ahora salieron solo 2 tomos, ¿bien? Que el tomo 1 y el tomo 2 que hablan sobre el rol de la Iglesia en los 60 y los 70 en relación con la violencia. Yo, para no hablar de todo el libro, porque es un libro, son 2 libros. 60 y 70. 60 y 70, arrancan en el O sea, 66 no es y solo terminan en la el 83. dictadura. No es solo en la dictadura, porque trabajan varias cosas, o sea, muestran lo heterogéneo que era la Iglesia en ese contexto. Trabajan con curas tercerbundistas, trabajan con laicos, con consagrados, es decir, trabajan una variedad de actores. Yo me voy a concentrar en el tomo 2, ¿bien? Porque el tomo 2 es el que se concentra en el episcopado y la Santa Sede. Y en la dictadura, en la época de 1976 a 1983. Trata de ver qué hizo en esa época el episcopado, la jerarquía de la Iglesia. Y lo interesante ahí es que hay una visión autocrítica. Es decir, este libro, encargado por el episcopado, viene a decir, el episcopado estuvo en diálogo directo y fluido con el gobierno militar durante toda la dictadura y legitimó y amparó los crímenes cometidos. Es decir, hay una autocrítica clara, ¿no? Está diciendo, el episcopado legitimó, amparó los crímenes de la dictadura, puso distancia a los organismos de derechos humanos, dice, en especial madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, si bien el episcopado permanentemente estaba recibiendo denuncias de diferentes organismos, diferentes familiares de desaparecidos, y de hecho los libros muestran todas las cartas que están ahí clasificadas, que le llegaban al episcopado permanentemente, y esas denuncias, si bien el episcopado mandaba al Ministerio del Interior, lo que dicen es, puso una distancia con, por ejemplo, madres y abuelas de Plaza de Mayo porque consideraban que eran grupos con ideologías de izquierda y por miedos ideológicos prefirieron mantener esa distancia. De hecho, es bastante contundente lo que dice. Dice, en las decisiones de la conferencia episcopal, las razones ideológicas tuvieron más peso que las humanitarias. Es decir, pesó mucho más el temor ideológico que el temor a la violación a los derechos humanos. Y esto es importante porque el rol de la Iglesia en la dictadura acá en Argentina fue diferente a lo que pasó en otros países como, por ejemplo, Chile o Brasil, donde la Iglesia públicamente denunció las violaciones a los derechos humanos y fue una voz muy importante en esa denuncia por el rol que tenía la Iglesia católica en los países latinoamericanos en esa época, ¿no? Entonces, acá es una primera, podríamos decir, autocrítica y también tiene complejizaciones esa autocrítica. Es decir, la denuncia está muy clara, pero también lo complejiza, porque dice, bueno, esto es lo que el episcopado en su totalidad presentaba. Ahora bien, adentro hay obispos que eran disidentes, dentro del propio episcopado, muestra todas las disidencias que había, e incluso en los 2 tomos recorre lo heterogénea que era la Iglesia y el mundo de los católicos, podríamos decir. Es decir, tenías desde curas que participaron de las torturas dentro de los centros clandestinos de detención, a curas que formaban parte de organismos de derechos humanos, ¿no? Todo ese gran arco heterogéneo es lo que buscan recorrer estos 2 libros que se presentan mañana. Y por último,
¿Dónde se presenta? ¿En la UCA? En la Universidad Católica Argentina. Por último, solo una cosa, esa actitud del episcopado empieza a cambiar en el último momento de la dictadura, ¿no? Hacia 1981, ahí sí ya recién empieza a pedir públicamente información sobre los desaparecidos. Interesantísimo. Un hecho político en sí mismo, la presentación de... Claro, efectivamente, porque digo, es como, bueno, en principio ya la desclasificación de esos archivos, que es algo que se venía pidiendo, es un hecho importante y un hecho en sí mismo. Interesantísimo. Bueno, muchas gracias.